Dios es fiel. Acompáñenme al Evangelio que escribió Marcos en el capítulo 4, el verso 26. Tengo algo en el corazón que quiero compartir con ustedes y realmente deseo que les sea de utilidad y de provecho. Creo que será así. Ok, me avisan cuando lo tengan, por favor. Amén. Listo, pues vamos a leer. No, algunos lo están buscando. 4:26. Ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya decimos más fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Padre, gracias por este tiempo. Levante su mano y agradezca. Dios es bueno. Gracias, Padre, por este tiempo que en tu misericordia nos permite reunirnos y compartir tu palabra. Hemos orado para que este sea un tiempo de provecho, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea bendecida. En el nombre de Jesús decimos amén. Siéntese, por favor. Yo quiero predicarles la palabra del Señor la tarde de hoy y les voy a pedir que por favor me presten toda la atención posible con el título Sin que sepas cómo. Sin que sepas cómo. Entonces dígale al que está a su lado para no perder la costumbre. Sin que sepas cómo. Sin que sepas cómo. El cómo es un asunto importante de toda tarea, de toda actividad, de todo proyecto. El cómo nos quita el sueño, el cómo regularmente nos preocupa, el cómo regularmente nos trae ansiedad, preocupación, como es normal. El cómo es medular para todo lo que uno va a hacer. Uno se propone hacer algo y ahí está, al momento de planearlo, al momento de planificarlo, uno debe sentarse a determinar el cómo en esos proyectos, asuntos o actividades que uno hace. Y esta parábola, que es una parábola poco manoseada, poco tratada por la gente, por los predicadores, nos habla de un cómo que tiene que ver con la manera de operar del Señor. Permítanme y le explico. Lo primero que nosotros tendríamos que decir esta tarde es que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra pasó la gran parte, ¿no?, del tiempo de su ministerio lo tomó para enseñar. Era más lo que enseñaba que cualquier otra cosa, y en esa enseñanza utilizaba con frecuencia las parábolas. Las parábolas, yo sé que usted ha escuchado esto muchísimas veces, pero yo se lo digo a modo de introducción, no eran una metodología propia de nuestro Señor Jesucristo, sino que era un método de enseñanza de la época. La parábola no es más que poner una cosa al lado de otra para traer alguna enseñanza. Era tomar un ejemplo de la vida literal, de la vida común, para traer una enseñanza espiritual. La parábola entonces permitía que los oyentes pudieran meditar y analizar en esa comparación. Y él usó muchas parábolas, cientos casi de parábolas utilizó nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros la clasificamos así de rápido, vamos a encontrar parábolas que tienen que ver con la salvación. Específicamente Lucas capítulo 15 habla de parábola de los perdidos, del hijo pródigo, de la oveja que se perdió, de la moneda que se perdió. Y estas parábolas giran en torno a la redención de nuestro Señor Jesucristo, al perdón, a la salvación,
a la gracia que nosotros íbamos a recibir en Él. Pero también nosotros encontramos parábolas que tienen que ver con instrucción para la iglesia, que tienen que ver con instrucción para los discípulos. Por ejemplo, en Lucas 14, 28 al 31, el Señor habla de una parábola de la importancia de la planificación o de la preparación. Dice, nadie va a la guerra sin primero pasar revista, nadie empieza a edificar una torre sin primero calcular lo que necesita, porque se va a quedar en camino. Eran parábolas que tenían que ver con la preparación, con la organización, con la formación del equipo que él estaba formando. Pero también vamos a encontrar parábolas sobre los eventos futuros, las 10 vírgenes, el trigo, la cizaña, que hablan de cómo iba a ser la iglesia en el futuro. Ahora bien, esta parábola que yo he tomado para hablarles es de un grupo de parábolas que tienen que ver con la explicación de nuestro Señor Jesucristo de cómo funciona el reino de Dios, cómo funciona el reino, cuáles son las características del reino, cuáles son los principios del reino. Nuestro Señor utilizó parábolas, insisto, para darle a entender a los que le escuchaban cómo se iba a manifestar el reino y cómo iba a ser. Y esta parábola está en el contexto de una serie de parábolas, y yo no quiero aburrirle, pero lo voy a decir, una serie de parábolas que el Señor habla, que tienen que ver con la tierra, con la siembra, con el grano. La parábola anterior, por ejemplo, la que antecede a esta, es la famosa parábola del sembrador o del tipo de semilla. Y yo a lo mejor sé que también usted se lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo dice que un día el sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, en espinos. Y al final, entonces, hubo semilla que cayó en buena tierra. Y lo explica, los discípulos le preguntan, nos dejaste aturdido, no entendimos nada. Y él entonces procede a hablarles, a describirle la parábola. Y le dice, mira, los que cayeron junto al camino son los que escuchan de repente la palabra del Señor, la reciben con gozo, pero al momento son interrumpidos y pierden lo que recibieron. El que cae entre pedregales es aquel que también recibe la palabra con gozo, la tiene un poquito más por más tiempo, pero como no tiene fundamento, cuando llegan las dificultades de la vida, se olvida entonces de lo que ha recibido. Y los que cayeron en espinos son los que son ahogados entonces por las dificultades de la vida. Y los que cayeron en buena tierra son aquellos que escuchan, prestan atención y son hacedores de la palabra. Imagino que son los que están aquí. Amén. ¿Hay buena tierra aquí? Amén. Entonces, partiendo de esta parte final, de que se supone que lo que estamos aquí somos buena tierra, es lo que nuestro Señor entonces usa como plataforma para describir cómo iba a operar el reino del Señor. Y usa esta similitud y dice, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerma o vele de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y voy a explicar por qué. Básicamente esto es lo medular del mensaje. Nuestro Señor Jesucristo está dándonos las indicaciones de cómo, insisto, funciona el reino del Señor, de cómo son los principios del reino, de cómo opera el reino en cuanto a la productividad o en cuanto a la actividad. Y él dice que el reino de los cielos es semejante a una semilla que cae en tierra. De repente yo sé que usted ha visto, usted ha tirado alguna semilla o ha visto a alguien que ha tirado alguna semilla de tomate, de algún fruto, y a lo mejor usted no le da seguimiento, a lo mejor usted
no le da seguimiento, insisto, no se preocupa, no lo poda, pero aunque usted no haga eso, aunque usted no le dé seguimiento, aunque usted no le eche abono, si usted tira una semilla en la tierra, esa semilla va a germinar porque hay un principio de autorreproducción en la tierra. Y se lo explico. En el principio, cuando Dios estaba creando los árboles, el Señor no dijo sean los árboles, sino que el Señor dijo a la tierra que produjera los árboles y las plantas, porque la tierra era o es la materia prima para la producción de los alimentos. Entonces, cuando nosotros llevamos esto al reino del Señor y lo llevamos a lo espiritual, lo que el Señor está diciendo es que así como la tierra tiene un principio de autorreproducción y sustento, que así como la tierra se reproduce la vegetación por sí sola, así mismo es el reino de Dios. El reino de Dios es autosuficiente, autosustentable, no necesita la ayuda ni la supervisión ni la intervención de nosotros. ¿Sabe? Hay un principio de autorreproducción en el reino del Señor. Cuando el Señor declara una palabra, cuando el Señor declara que va a hacer algo contigo, cuando el Señor determina hacer algo contigo, aquí es lo interesante, porque el Señor dice, aunque ese hombre que sembró esté despierto, esté atento, esté velando, esté preocupado o no, esa semilla va a germinar, porque la tierra tiene ese principio de autorreproducción. Y yo lo conecto nuevamente con lo espiritual. Aunque tú estés en el mejor momento espiritual, aunque tú tengas ahora muchísimas fuerzas, aunque te sientas fuerte como el búfalo y tengas mucha energía, pero también aunque tú te sientas triste, aunque estés pasando alguna crisis espiritual, aunque no estés en tu mejor momento, la semilla que Dios ha depositado, lo que Dios ha determinado hacer contigo, Él lo va a hacer. Dios dice, ¿sabes por qué nosotros, los seres humanos, tenemos días y días? Hay días donde uno está tan espiritualmente calibrado con el Señor que uno se siente un súper creyente, y uno siente que uno está en capacidad de exigirle a Dios, y uno siente que uno puede orar por los enfermos y se van a sanar, y uno siente que uno tiene el poder para atar, para ligar, para desatar. Pero como nosotros somos muy cambiantes de ánimo, hay días donde nosotros no queremos orar, hay días donde nosotros no queremos congregarnos, hay días donde nosotros atravesamos crisis espiritual y nos cuesta avanzar. Y yo vengo a decirle a alguien, aun cuando estés en ese momento de crisis, Dios te va a sustentar. Entonces el Señor dice, ¿cómo opera el reino de Dios? Sin que sepas cómo. Hoy, gracias a los estudios, a los avances, al progreso en las investigaciones, uno sabe realmente cuál es el proceso de la semilla, del crecimiento, de la reproducción. Pero esta gente a la que Jesús le estaba hablando no tenía ni la mínima idea de cómo funcionaba esto. Y el Señor entonces está diciendo, el reino opera sin que tú sepas cómo. Dios va a obrar en tu vida sin que tú sepas cómo. Dios se va a mover en tu familia. Alguien tiene que creerlo sin que tú necesariamente sepas cómo. Porque cuando el Señor declara una palabra sobre tu vida, nosotros, insisto, somos expertos buscando el cómo, porque nos encanta tener el control de todo. Pero el Señor es experto llevándonos a situaciones límites donde no tenemos el control, para que cuando las cosas pasen tengamos que decir que ha sido por Él, para Él y por su gloria. Porque cuando las cosas suceden por nuestra propia capacidad, por nuestra propia fuerza, oye, que yo he escrito 3 libros, yo soy estudiante del seminario,
Yo soy profesor de seminario. Cuando creemos que es por nuestra propia fuerza, cuando creemos que es por nuestra capacidad, quedamos casi siempre en vergüenza. Pero cuando miramos atrás y vemos todo lo que Dios ha hecho, tenemos que decir que si estamos aquí, míreme, posiblemente usted no tenga cómo explicarlo. Si le preguntan, usted no va a saber cómo decirle. Usted solamente va a decir: yo solo sé que la gracia del Señor me ha sostenido. Yo solo sé que su gracia me ha sostenido, porque yo he sido tentado también, yo he sido zarandeado también, yo he sido sacudido también, pero estoy aquí porque Él me ha preservado. ¿Sabe? Y si hay algo bueno de esto, es que el Dios que nos ha preservado hasta aquí es el mismo que nos va a preservar hasta que haya perfeccionado la obra que empezó en nosotros. Y Dios es experto dándonos promesas, hablándonos de cosas que uno dice: pero ¿cómo va a ser esto? Es imposible que esto pase. Es imposible que Dios cumpla esta promesa. En la manera particular, siempre comparto esto. Un sábado de algunos 12 años atrás, estaba en un culto, en un servicio, sábado en la tarde, y le dieron a un predicador para que cante los primeros cánticos, y él no cantó. Empezó a ministrar, a predicar, iba por los pasillos y le hablaba a la gente de parte de Dios. Yo estaba sentado en una silla. Yo decía: pero bendito, te dieron para que cantes, no para que prediques, ponte a cantar. Y estaba ahí tranquilo, quitado de bulla, piernas cruzadas. Él se me acercó y me dijo: yo no sé quién tú eres ni a qué te dedicas, pero Norteamérica huele tu perfume. Y yo lo miré, me reí, dije: este está loco. No había posibilidad. Cero posibilidad, cero, mínima. Los que andaban conmigo también se rieron, porque ¿quiénes van a Norteamérica? Los que tienen familia en Norteamérica. Yo no tenía familia en Norteamérica. ¿Quiénes van a Norteamérica? Los que predican, y yo no soy predicador. Cuando yo predicaba, entraba un espíritu de sueño y todos se dormían. Y sí, se iban, la mayoría se iban. Siempre lo recordamos. Cuando yo cantaba, la gente aplaudía. Yo pensé que era porque lo había hecho bien, era dando gracias a Dios que terminó. No entendió el chiste. O sea, yo no tenía ninguna posibilidad de que esto se cumpliera en mi vida. ¿Y qué el Señor hace? Cuando el tiempo pasa, luego el Señor me ha permitido ir a Ecuador, a Colombia. Es la segunda vez que vengo a Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve al Señor cumplir sus promesas, uno entiende que uno no tiene que saber cómo. Yo no sé si alguien está creyendo lo que estoy diciendo. Usted no tiene que saber cómo Dios lo va a hacer. Usted solamente tiene que creer que Él lo va a hacer, que Él es fiel y verdadero, y que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Yo no sé cómo, pero si Él dijo que te iba a sanar, te va a sanar. Yo no sé cómo, pero si Él dijo que te iba a restaurar, te va a restaurar. Yo no sé cómo, pero si Él dijo que te iba a usar, prepárate. Porque hay un elemento para ser creyente indispensable, y es el elemento de la fe. La certeza, convicción, esa seguridad de que Dios va a hacer lo que nos ha prometido. Aunque las circunstancias dicen lo contrario, aunque los que están a tu alrededor digan lo contrario, aunque no sea favorable nada de lo que estás viendo, nada de lo que estás escuchando, nada de lo que se está moviendo. Yo vengo desde la República Dominicana a decirte: no dejes de creer en lo que el Señor te ha prometido. Aunque tú no sepas cómo Él lo va a hacer, no dejes de confiar que Él lo va a hacer, porque
Porque si hay algo en Dios es que Él es fiel. Oiga bien, el apóstol lleva esto más allá, porque realmente a veces uno duda. Yo le digo que yo dudé. Yo me reí como Sara y tenía razones para dudarlo. Yo vengo de una familia súper pobre, de un barrio pobre, la Ciénaga de los Guandules, donde no podía salir nada bueno, donde no había nada bueno, donde era imposible que el Señor me permitiera ser siquiera un profesional en mi país. Pero qué bueno es que el Señor lo hace para su gloria, aún, oiga bien, aun cuando nosotros en algunos momentos dudemos, aun cuando ni nosotros mismos creamos en nosotros. Dios cree en nosotros. Dios cree en el depósito que ha hecho en ti. Dios cree en la inversión que ha hecho en ti. Y por eso Dios te dice: no te dejo, no te suelto, no te abandono, porque me costaste mucho y yo creo en ti, aun cuando tú no creas en ti. Aun cuando tú dudes de tu potencial, aun cuando tú dudes del valor que tienes en Dios. El apóstol dice, hablando al joven Timoteo en la segunda carta, que si nosotros fuéramos infieles, uno pudiera pensar en el contexto, porque él le dice: mira, si nosotros sufrimos, vamos a reinar. Si nosotros le negamos, Él nos va a negar. Y si somos infieles, aún así Él permanece fiel, porque la fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Y cuando el Señor nos llama, nos marca, estoy hablando con la gente que tiene sueños de parte de Dios, que tiene proyectos de parte de Dios, que ha sido llamado por Dios para cosas grandes. Ojalá y estén aquí, estén escuchando. Ojalá puedan decir amén. Cuando el Señor te llamó, cuando te marcó, cuando te eligió, no lo hizo por tu fuerza, no lo hizo por tu capacidad, no lo hizo por tus habilidades, porque Él sabía que tú eres débil. Él lo hizo por su capacidad, por su fuerza, porque aunque tú eres débil, Él es fiel. Eres débil, pero Dios no nos llama por nuestras capacidades, por nuestra fidelidad. Él nos llama porque Él es fiel. Él nos llama porque Él es fuerte, Él es poderoso y se compromete cuando nos marca. Así que yo insisto, tú no tienes que saber cómo Dios lo va a hacer, pero sí tienes que creer en lo que Él te ha prometido. Tienes que creer en lo que Él te ha prometido. Tienes que perseverar creyendo. Tienes que avanzar creyendo. Las circunstancias dicen todo lo contrario, pero el Dios que te ha llamado te habló de victoria. Por eso tú tienes que creer que habrá victoria. Aunque todo parece difícil, aunque parece contrario, aunque los egipcios vienen persiguiéndote y el mar está delante. Ellos decían: nos sacó para que muramos aquí. Y Dios decía: lo saqué para mostrarle mi gloria en el desierto. Oh, gloria al Señor. Dios va a abrir el mar si es necesario. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Eso no es mi problema. Ese es problema del Señor, del Dios que te llamó, del Dios que te eligió, del Dios que te marcó. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo habla de que son bienaventurados la gente que dependen constantemente del Señor. Porque uno llega, a veces uno crece ministerialmente y uno empieza a ser autodependiente y uno cree que puede automanejarse y uno cree que puede controlarlo todo, pero al Señor le encanta, insisto, llevarnos a esas situaciones límite donde nosotros no podemos depender de nosotros mismos, sino que tenemos que depender de Él, de su gracia, de su misericordia, de su favor. Así que
ya sea que estés afanado, ya sea que estés atento o no, el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Esa semilla justamente es la palabra del Señor. La buena tierra somos nosotros. Y lo que el Señor está diciendo es: cuando yo doy una palabra a favor de alguien, cuando yo marco a alguien con un propósito, cuando yo llamo a alguien, eso que yo, para lo que yo lo llamé, el proyecto para lo que yo lo marqué, va a crecer, va a florecer, va a fructificar, aunque tú no sepas cómo, porque de por sí el reino de los cielos lleva fruto, así como la tierra. Por eso es importante. Lo último, Jesús dice que aunque si bien es cierto que ese proyecto se va a cumplir, se va a materializar, hay dos cosas aquí. Lo número uno, dos cosas, es que para que ese grano nazca, tiene primero que morir. Lo voy a repetir. Para que brote, para que germine el proyecto de Dios en la vida de un hombre, tienen que morir los apetitos, los deseos y los proyectos de ese hombre. Es que los proyectos de Dios no compiten en paralelo con los proyectos de nosotros. El que quiere que Dios haga su voluntad, y lo veíamos anoche con el hermano Pedro, el que quiere que el Señor haga su voluntad o la voluntad de Él en su vida, tiene que estar dispuesto a poner a un lado su propia voluntad y sus propios deseos. Es comprender que yo tengo planes, metas, sueños, y hay cosas que quiero alcanzar, pero Dios que me creó, me llamó, me formó, también tiene metas, planes y sueños conmigo, y yo tengo que estar en la capacidad, oiga bien, de avanzar en mis planes sin descuidar la soberanía de Dios en mis planes. No sé si usted lo entendió, si me di a entender. Entonces, tienes que morir para que entonces nazca ese proyecto del Señor. Y lo último es que el Señor en el verso 28 habla del proceso de crecimiento. Esto es importante porque a veces nosotros los creyentes queremos que todo se exprese en nuestras vidas. Que el Señor, el predicador, venga y te marque y te hable, o el Señor, por el medio que sea, te unjo como pastor. Y ya alquilas, aquí casi no pasa, pero allá la gente alquila enseguida un local y ya es pastor. Te marco como evangelista y la gente sale. Te marco como, qué sé yo, misionero, y la gente sale. Pero Jesús habla de cómo es ese proceso de desarrollo del propósito de Dios en la vida de la gente. Y Jesús dice que en el principio, eso que viene de parte de Dios, para lo que el Señor te ha llamado, que es un ministerio que a lo mejor va a las naciones, que es un ministerio que va a bendecir a otros, al principio parece hierba. Oiga, parece algo insignificante, parece algo inútil. Eso que Dios ya dijo que iba a hacer contigo, eso que Dios determinó hacer en la eternidad, al principio parece algo insignificante, al principio parece algo incomprensible, al principio parece algo que no tiene razón de ser, porque es que aquí en el Señor también las cosas obedecen a un proceso y nacen pequeñas. Y yo vengo a decirle esta palabra a gente que ahora a lo mejor en su ministerio parecen hierba, que en el llamado del Señor parecen hierba, o que parecen algo insignificante. Así es como inicia lo extraordinario de Dios. Gózate ahora siendo hierba, pareciendo insignificante, porque llegará tiempo donde vas a dar fruto para bendecir a otros. Póngase de pies. Póngase de pies. Alabado Dios. Oh, gloria al Señor. Sin que sepas cómo el Señor lo va a hacer,
sin que sepas cómo, yo te desafío a que permanezca creyendo en lo que Él te ha dicho, creyendo en lo que Él te ha prometido. Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque el sistema diga lo contrario, mantente creyendo, mantente firme donde el Señor te ha plantado. Levanta tu mano al cielo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Sí. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Sí. porque lo vas a hacer sin que nosotros sepamos necesariamente cómo lo vas a hacer. Pero nosotros, en lo que eso se completa, vamos a permanecer creyendo. Vamos a permanecer creyendo que el Dios que nos llamó es el mismo que nos va a sustentar. Que el Dios que te marcó es el mismo que te va a sustentar, que te va a ayudar, que te va a impulsar y que no te va a dejar hasta que haya completado la obra para la que has sido llamado. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Agradezca por lo que Dios va a hacer en su vida. Aunque no sepas, aunque yo no sé cómo tú lo vas a hacer, yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo que me vas a usar. Yo creo que me vas a sanar. Yo creo, Señor, en tu depósito en mi vida. Oh, aunque no tenga la mínima idea, yo solo sé que tú eres fiel para entregarme la victoria en medio de este proceso, para entregarme la victoria en medio de esta dificultad, para entregarte la victoria en medio de tus guerras, para entregarte la victoria en medio de tus crisis. Dios es el que salva con mucho, pero también el que salva con poco. Y cuando Él se propone bendecir, no hay nadie que pueda maldecir. En el nombre del Señor, Espíritu Santo del Señor, Espíritu Santo, más del Señor, más del Señor, más del Señor, más del Señor, más del Señor. Viene el Señor para recordarte las promesas que te ha hecho y para decirte, aunque te hayas olvidado, yo no me he olvidado. Aunque te hayas olvidado, Dios no se ha olvidado de lo que te prometió, de la inversión que hizo, del depósito, del llamado. Aunque te hayas olvidado de tus hijos, mujer de Dios, Dios no se ha olvidado de tus hijos. En el nombre de Jesús, no se ha olvidado de tus hijos. Él es el Padre de tus hijos. No se ha olvidado de tus hijos. Oh, Espíritu Santo del Señor, Espíritu Santo del Señor, Espíritu Santo del Señor. Estoy hablando con esa gente que se han sentido olvidados, que sienten que el Señor los olvidó, que se sienten desterrados, que dicen: Señor, ¿qué ha pasado conmigo? Yo vengo a decirte, Dios no te ha olvidado. Dios no te ha olvidado. Espíritu Santo del Señor, mi espíritu y mi alma se está llenando.
levante esa mano al cielo. Disfrute la presencia del Señor. Aquí cayendo sobre mí, Aleluya. llenándome, Oh, saciando Padre, gracias. mi ser. Gracias, Señor, porque estás en tu casa para Y hay fortalecer, una unción para bendecir, para animar. Padre, gracias por tus hijos. Señor, en tu nombre yo los bendigo. En tu nombre bendigo tu propósito en ellos. Espíritu Santo, llénalos, fortalécelos, bendícelos. En el nombre de Jesús. Oh, está aquí el Señor, está aquí. Alaba su Mi nombre. espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será Gracias, Señor. igual. Mi alma Alaba, se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí y llenándome, saciando mi ser, mi espíritu y mi alma Sigue adorándole. se está Si hay alguien que necesita venir al altar y derramar sus lágrimas, derramar su corazón y decirle: Señor, yo no necesito saber cómo, yo sé que tú lo vas a hacer. El altar está abierto, hermano. Si quieres pasar al altar a reconciliar, no te quedes ahí. Este es tu momento. Pasa, ven a los pies de Jesús. Vas a derramar tu se espíritu. está llenando El altar está abierto, ven. con el poder Con tu de tu Señor. Espíritu Santo. Bendice al Señor y estemos a cuenta. Mi vida nunca más Oh, sí, Señor. será Jamás va a ser igual. Qué lindo es el Señor. Qué bueno. Mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Bendito sea tu Jehová. Mi vida nunca más será Bendice a mi hermano, Señor. igual. Sigue dando fuerza. Mi espíritu y mi Oh, bendito es tu nombre, alma Jehová. Sigue ayudando a mi hermano, Señor. llenando Sigue dando fuerza, Dios. con el poder Tú les has enseñado, Señor, a ver las cosas Santo. y orar por cada una de ellas, Dios. Eres tú el que has cambiado. Bendice a mi hermano, Señor Jesús, Será igual. por su humildad, Dios mío. Bendícelo, Señor. Yo lo bendigo, Padre. Yo bendigo su vida, Señor. Oh, Se Señor Jesús. está llenando Bendice a mi hermano Oscar, Dios mío Jesús. con el
Señor, de tu Espíritu Santo. porque hemos cruzado por la carretera del dolor muchas veces. Vida nunca más Pero Dios no nos ha dejado, hermano. será No tenemos que saber igual. cómo, pero Él lo va a hacer, Él nos va a ayudar. Se está llenando, se está llenando de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Oh, dale gloria, Señor. Qué lindo, Señor. Oh, gracias, mi Jesús. Se está llenando Bendícele. con el poder de tu Bendícelo, Espíritu Padre. Santo. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Mi Dios mío. vida Clamo por sus hijos. nunca Clamo, Dios mío, más Jesús. será Bendigo su familia. igual. Se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. Se está llenando Clamamos por Sergio, de vida que es, Señor. con el poder de tu Espíritu Santo. Clamo por mi hermana Angélica, Dios mío. Mi vida Por su otra hermana, Señor. nunca Yo lo bendigo, Padre. más será igual. Lindo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Comienza a adorar a Dios, hermano. Oh, yeah. Adora al Señor. Adora al Oh, Señor. se llena Hay mi momentos que hay que vida. adorarlo. El Espíritu Santo hace como Él quiere. El Espíritu Santo hace como Él quiere. El Espíritu, el Espíritu Santo. Y se llena, se llena, se llena de gloria, se llena. Oh, yo la toco de mis bendiciones. Oh, se está Oh, qué lindo, llenando Señor. Tú llenas a tu con pueblo. el poder Tú llenas a de tu tu siervo, Dios mío. Espíritu Santo. Oh, pase lo que pase, venga lo que venga. No preguntes cómo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Oh, Dios, tú lo vas a hacer. 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 Se está llenando Él va a con el poder de tu Espíritu Santo. Dios, Y mi vida no será igual, no será igual, no será igual, no será igual, no volverá a ser igual, no. mira cada lágrima que salen de sus Se ojos. llena, se llena, se llena, mi alma se llena, mi espíritu se llena, Para ti no se hay nada llena imposible. de tu Habrá amor. algo imposible, dice Dios. Nada, nada. Tu poder transforma, Llena, llena. tu poder transforma. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué lindo es el Señor. Qué lindo cuando Él llena. Que no es el hombre. El hombre te puede menospreciar y hacerte de menos. Saúl menospreciaba a David. Saúl miraba en David un simple hombre impotente, corriendo de cueva en cueva. Pero lo que miraba Dios en David no era lo que Saúl miraba. Dios miraba en David un hombre conforme a su corazón. Un hombre que lo daba todo por la presencia de Dios. Hoy en esta tarde comienza a adorarle, porque no los cultos
Los cultos no los lleva el pastor ni el ministro que predica. El Espíritu Santo es el que se mueve de una manera especial. Y si tú quieres adorar a Dios, no hay nadie que te impida, nadie que te lo limite. Este es el momento, tú lo puedes hacer. Solamente dale gracias a Dios. David no sabía cómo. Él pudiendo tomar el reinado, no lo tomó porque no sabía cómo, pero Dios sí lo sabía. Tú que estás en tu casa, allá en tu hogar donde tú estás, te preguntas cómo lo voy a hacer. No te preocupes, Dios lo hará. Solamente conmigo repite esta oración en esta tarde. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Vamos, repítela y dile conmigo: Señor Jesús, este día yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme libertad, para sacarme del infierno y llevarme a la gloria. Hoy yo te acepto como mi Salvador y mi Señor. Si usted hizo esa oración, que Dios lo bendiga, que Dios le guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso al Señor. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, Señor! Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por visitarnos. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú no nos dejas. Tú no nos dejas, Señor. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte al Señor. Que Dios te bendiga.